A finales de la primavera de 1996, dos jóvenes graduados estaban sentados en un bar, tomando cerveza y discutiendo sus planes de futuro. Ian y William se hicieron amigos en la universidad, donde estudiaron meteorología y ciencias relacionadas. Ian provenía de una familia bastante pobre, su madre, Lara, era originaria de México. Se mudó a Estados Unidos cuando era joven y trabajaba como lavaplatos para enviar dinero a su familia en su país de origen. Pronto se casó con un joven estadounidense llamado Martín, quien trabajaba como taxista y a menudo la llevaba a casa. Un año después, nació Ian. Unos años más tarde, cuando el niño ya debía ir a la escuela, su padre murió en un accidente. Un conductor ebrio se cruzó al carril contrario justo en el momento en que Martín se distrajo mirando el reloj. El choque resultó fatal para ambos conductores. Después de quedarse sin el sustento del hogar, Laura tuvo que conseguir un segundo empleo para mantener a su hijo y pagar el alquiler. La mujer dedicó todas sus fuerzas a su hijo. A veces podía trabajar durante días, mientras el pequeño Ian se quedaba en casa, estudiando y anhelando desesperadamente a su madre. Desde temprana edad, el joven se prometió que haría todo lo posible para que su madre no tuviera que trabajar otro día más. Deseaba que Laura finalmente pudiera descansar y no preocuparse más por ganar dinero y sobrevivir día a día con un salario bajo. A diferencia de Ian, William provenía de una familia bastante acomodada. Su padre era miembro de la Asociación Científica de Meteorología y ocupaba un alto cargo en el Senado. William ya tenía un puesto de trabajo asegurado en el departamento del Centro Científico de Nueva York para el estudio de problemas relacionados con el calentamiento global. Ian, espera un poco por ahora, encuentra algún trabajo temporal. Mientras tanto, me estableceré un poco en mi trabajo y con el tiempo trataré de conseguirte un puesto en nuestro centro, dijo William, bajando ligeramente la voz. Compañero, te agradezco por esa oferta, pero ya sabes que no puedo permitirme perder el tiempo, respondió Ian con un sentido de deber en su voz y continuó, ya he tomado una decisión. En 2 semanas volaré a Chile. Desde allí, dentro de un mes, zarpará un barco de investigación hacia la Antártida. Ya he firmado un contrato con la compañía por 6 meses. Justo durante ese tiempo, tal vez aparezca una vacante en tu trabajo. Amigo, ¿por qué estás tan empeñado en ir a la Antártida?, exclamó William indignado. No es como esos paseos ligeros por las montañas nevadas a los que nos llevaban en la universidad. Allí todo es serio. En esas tierras olvidadas por Dios, un paso en falso puede llevar a la muerte. Después de esa frase, se produjo un minuto de silencio. William comenzó a preocuparse por si había dicho algo innecesario que pudiera ofender a Ian. Y Ian, a su vez, empezó a pensar en qué pasaría si algo le sucediera de verdad. No le preocupaba su propia vida, sino el dolor que sufriría su desafortunada madre en caso de su muerte. ¿Y qué hay de Meg?, preguntó William después de un tiempo. Meg era la novia de Ian, con quien salía desde hacía 4 años. William sabía lo mucho que Ian valoraba a Meg y a su madre, y estaba tratando de persuadir a su amigo de todas las maneras posibles para que no fuera a la Antártida. Ella encontró trabajo en la ciudad, respondió Ian. De una forma u otra, llevaré a cabo mi plan, no trates de disuadirme y acepta mi decisión. En ese caso, que sea como quieras, dijo William. Los amigos estuvieron sentados en la mesa durante media hora más y hablaron de otros temas. Después de eso, se despidieron cálidamente y se estrecharon las manos. 2 semanas después, Ian partió hacia Chile, donde se subió a bordo del barco de investigación con el orgulloso nombre de Águila y se dirigió hacia el continente del sur. Desde los primeros días del viaje, Ian comenzó a extrañar a su madre, a su novia y a sus amigos. En un momento dado, incluso se sorprendió pensando que si pudiera volver atrás en el tiempo, no habría ido a la Antártida. Pero con el tiempo, al estrechar lazos con los miembros del equipo y sus futuros colegas, gradualmente olvidó la melancolía y se sumergió en el trabajo. El barco en el que los investigadores se dirigieron a la Antártida difícilmente se podía llamar confiable y seguro.
Todo el piso estaba cubierto de tablas de pino, que en algunos lugares ya se habían desprendido. Y el casco del barco estaba cubierto con una gruesa capa de óxido. A bordo, además del capitán Marcus, había otros 5 pasajeros. 2 chicas, Marta y Christy, que también eran estudiantes universitarias en el pasado reciente. Entre los hombres de la tripulación estaban Rick, Cory y el propio Ion. Rick y Cory ya estaban familiarizados con el capitán Marcus desde hace tiempo. A menudo llevaban a los investigadores a las costas de la Antártida y los acompañaban hasta las estaciones donde trabajarían. El centro de investigación les pagaba buen dinero por eso. Anteriormente, este trío se dedicaba a la pesca ilegal en estas aguas. Este negocio era peligroso no solo porque podían ser capturados por patrullas costeras. El mayor peligro estaba relacionado con el hecho de que, para ganar una suma suficiente de dinero, estos pescadores se veían obligados a llenar todo el compartimento de carga con peces, lo que hacía que su viejo barco oxidado fuera muy vulnerable a las olas violentas. Desde que el equipo consiguió el trabajo de llevar a los investigadores a la Antártida, su vida se volvió mucho más fácil y tranquila. De todo el trío, solo Cory estaba descontento con este trabajo. ¿Has oído lo que le sucedió a esos investigadores en la base del sur?, le preguntó Cory al capitán. Ion estaba sentado en la cubierta inferior, desde allí se podía escuchar todo lo que sucedía arriba. Estaba en una pequeña cabina impregnada con olor a pescado. A la salida de su cabina, Rick, Marta y Christy estaban sentados alrededor de una gran mesa. Estaban planeando la ruta por la cual llegarían a la base y, al mismo tiempo, preparando todo lo necesario para la investigación. Cuando en la cubierta superior se escuchó la voz alarmante de Cory, todos abajo se callaron y comenzaron a escuchar su conversación con el capitán. «No me cuentes ahora tus historias místicas», apresuró a interrumpir el capitán a Cory. Pero este último no se dio por vencido. «Llámalo como quieras, Marcus, pero algo terrible sucedió en esa estación». Al principio, los investigadores se comunicaban y murmuraban algo incoherente, pero pronto dejaron de responder por completo. En las bases cercanas pensaron que tenían algún problema de comunicación que estaba causando interferencias y no se preocuparon demasiado por ello. Esa semana hubo una tormenta en su área, así que las interferencias en la comunicación no parecieron algo serio para los demás. Pero 2 semanas después, un grupo de la base cercana se dirigió a su estación y lo que encontraron allí los dejó perplejos. Todos y cada uno de ellos en la estación estaban muertos. Bueno, no todos. De los 5 encontraron solo a 3. Uno se había ahorcado en su habitación, otro yacía inexplicablemente congelado en la entrada del edificio con solo una camiseta y pantalones. Y al tercero lo encontraron en el sótano. Se roció con queroseno del trineo y se prendió fuego. A los demás nunca los encontraron. El capitán quería decir algo a Cory y ya abrió la boca para pronunciar una palabra, pero en ese momento se comunicaron desde la base de investigación. Ya se estaban acercando al continente y, al parecer, al ver su barco en el radar, se apresuraron a contactarlos. Recepción: orden al capitán del barco Marcus Thompson de entregar al grupo de investigadores a la base del sur, Adventure. Así es, respondió el capitán. Miró a Cory y vio que palideció. ¿Qué te pasa, Cory? Parece que has visto un fantasma, bromeó el capitán. Continúa con tu historia, solo me ha despertado la curiosidad. ¿En qué base dices que ocurrió este misterioso incidente? Adventure, dijo Cory con horror. El capitán reflexionó por un momento. Estos casos no asustan tanto cuando ocurren lejos, con personas que no conocemos. Pero tenían que dirigirse a esa misma estación donde, según Cory, algo terrible había ocurrido. El capitán se preocupó, pero no lo demostró. Ya verás, cuando lleguemos a la estación, tu historia misteriosa resultará ser otra invención en la que todos creyeron por ingenuidad, dijo el capitán riendo y tomó su radio para comunicarse con la base de investigación. Base, aquí el capitán del barco, Águila, Marcus Thompson. ¿Hay investigadores o personal en la estación, Adventure?
en este momento?, preguntó el capitán y, conteniendo la respiración, esperó una respuesta. Pero nadie respondió desde el otro lado. Los jóvenes en la cubierta inferior se miraron preocupados después de escuchar lo que Cory había dicho. Ion estaba sentado en su camarote, perdido en sus pensamientos. Pensaba en cómo debía ser difícil para los familiares de los desafortunados investigadores si la historia de Cory resultaba ser verdad. Luego, sus pensamientos volvieron a su madre. Ion empezó a extrañarla y a preocuparse por lo difícil que sería para ella sin él durante esos 6 meses. Al caer la tarde, el barco llegó a la costa norte de la Antártida. Ion y el equipo olvidaron la horrible historia que les había contado Cory al ver los paisajes de la zona. La costa estaba cubierta de arena negra con pequeñas piedras. A lo lejos se veían colinas nevadas interminables. Todo el equipo se puso abrigos y pantalones dobles para protegerse del frío. El aire estaba enrarecido y quemaba las fosas nasales, aunque el frío en ese lugar aún no era extremo. La primavera ya había quedado atrás, pronto llegaría el verano, pero en la Antártida las cosas eran diferentes. Incluso en pleno verano, las temperaturas en los polos podían caer bruscamente hasta los 40 a 50 grados bajo cero. El capitán descargó varias motos de nieve del barco, en las cuales el equipo se emparejó para llegar a la antigua estación ballenera donde pasarían la noche, y luego partir hacia la estación Adventure al amanecer. En la antigua estación ballenera había 2 edificios donde los investigadores solían alojarse antes de dirigirse a la estación principal o mientras esperaban un barco que los llevara de regreso al continente. Todo el equipo comenzó a instalarse poco a poco en las estrechas habitaciones. Ion y Marcus llenaron el generador de combustible para proporcionar calefacción y electricidad a la estación ballenera. Marcus era bastante mayor. Mientras hacían su trabajo, él le daba consejos al joven Ion sobre cómo sobrevivir en la Antártida. Cuando estén solos en la estación, cuídense mutuamente, comenzó el capitán. Si alguien del equipo está ausente más tiempo del necesario, no pierdan tiempo y salgan de inmediato a buscarlo. En Adventure Station hay un generador igual que alimenta la estación. Tendrán que repostarlo todos los días para tener electricidad en la estación. El edificio del generador está a unos 300 metros de la estación misma. En condiciones normales, no es difícil llegar allí. Pero en cuanto comience una tormenta de nieve, ese camino se convertirá en un verdadero desafío para ustedes. Desde la estación hasta el bloque del generador hay un cable grueso, siempre agárrense a él cuando vayan hacia el generador. Si se desvían del camino durante una tormenta, están condenados a la perdición. Este lugar es peligroso, como si Dios mismo no lo hubiera creado para los humanos. En la Antártida no puedes relajarte, siempre tienes que estar alerta, decía el capitán mientras Ion asentía después de cada frase. Le resultaba difícil concentrarse en lo que Marcus decía, ya que el frío glacial ya estaba penetrando todo su cuerpo. Cuidado con los osos, continuó Marcus, quien parecía no reaccionar al frío. Si ven a un oso polar blanco o a sus crías, no se acerquen a ellos bajo ninguna circunstancia. No importa la distancia que los separe de la bestia, aléjense de inmediato y busquen refugio. Ion y el capitán terminaron su tarea y regresaron a la estación ballenera donde se encontraba el resto del equipo. Durante la ausencia de Ion y el capitán, Cory ya había asustado a todos con sus historias. Desde el umbral de la puerta, el capitán y Ion fueron recibidos con una pregunta: ¿qué pasó en la estación Adventure? Cory, maldita sea, ¿por qué asustas a los jóvenes con tus invenciones? Mañana descubriremos qué pasó allí. Vayan a dormir y descansen. Partiremos por la mañana. Estaremos en la estación alrededor del mediodía. Rick, informa a la estación principal sobre nuestro estado y pregunta sobre la situación. No hay comunicación, respondió Rick. Llevo media hora intentando contactar con ellos. Debe de haber algún problema temporal. No es la primera vez que sucede. En ese caso, todos a descansar, ordenó el capitán y se acostó cerca de la estufa. Durante toda la noche, Ion soñó con la estación Adventure. No podía recordar exactamente qué había soñado,
pero al despertar por la mañana, lo invadió una inexplicable sensación de angustia. El equipo recogió sus cosas y se dirigió a la estación. Ion iba en una motonieve junto a Marcus. Iban al frente de la columna. Detrás de ellos iban Rick y Christie. Y detrás de todos estaban Cory y Marta. Marcus conocía el camino exacto. Llegaron bastante rápido, ya que no había obstáculos en el camino. La carretera estaba despejada, pero no se veía ni maquinaria de trabajo ni personas en ningún lugar. Era extraño, pero durante todo el trayecto, Ion sentía como si no hubiera nadie en ese continente. Lo perseguía una abrumadora sensación de soledad y angustia. Al llegar a la estación, el equipo notó que en Adventure Station realmente no había alma viviente. Pero tampoco había rastros del horrible incidente del que hablaba Cory en ningún lado. ¿Ves? ¿Qué te dije?, dijo el capitán burlonamente. La próxima vez, no creas en invenciones y no asustes a la gente sin motivo. Cory se sintió un poco incómodo, pero por alguna razón, la falta de evidencia del incidente no lo tranquilizó. Estaba en silencio, pero su apariencia revelaba que algo lo estaba agobiando. El equipo suspiró aliviado y todos se ocuparon de sus tareas. Marta y Christie fueron a hacer que la estación fuera más acogedora, mientras que los hombres se dedicaron a trabajos físicos. Cory y Rick fueron a verificar los faros y los equipos que monitorean el clima. Y Ion y el capitán Marcus se dirigieron a la casa del generador. El capitán le mostró nuevamente cómo hacer todo correctamente y repitió sus consejos anteriores. Una vez que se completaron los preparativos, todos los miembros del equipo regresaron a la estación. Marcus y Rick tenían que regresar al barco a la mañana siguiente. Los demás se quedarían aquí durante medio año para monitorear los cambios climáticos y realizar investigaciones científicas. Ion hizo su cama cerca de la estufa, desde donde podía ver la puerta de entrada de la estación. El joven se sumergió en un sueño sin darse cuenta de que los demás todavía se movían por las habitaciones de la estación y ocupados con sus propias tareas. Ion estaba medio dormido y todo lo que sucedía a su alrededor era como una neblina. Al principio, veía a Marcus preparando té y llamando a todos los miembros del equipo a la mesa para la cena. Luego, entre las caras familiares, comenzaron a aparecer otras personas. La puerta de la estación se abría una y otra vez. Las personas con ropa abrigada entraban y salían. Mientras tanto, su propio grupo permanecía sentado a la mesa sin reaccionar ante ellos. A Ion le parecía que dos realidades se fusionaban frente a sus ojos. Escuchaba las conversaciones de Marcus con Rick y Cory. Pero al mismo tiempo, había otro grupo en la estación que estaba profundamente preocupado. Estas personas ya no caminaban por la estación, corrían. Uno de ellos tomó un rifle y salió corriendo sin cerrar la puerta detrás de él. A través de su sueño, Ion apenas susurró: «Alguien, cierren la puerta, hay una corriente de aire». «Duérmete tranquilo, hijo, la puerta está cerrada», respondió Marcus riendo. Por alguna razón, su risa provocó en Ion una incontrolable sensación de miedo. Las imágenes de los extraños en la estación eran tan vívidas que el joven se confundió sobre quiénes eran las personas reales y quiénes eran ilusiones. El tiempo pasaba y los contornos en la habitación se volvían cada vez más borrosos. El último de ellos salió corriendo de la habitación con una lata de gasolina en la mano y se apresuró hacia el sótano, mirando a su alrededor. Pronto se escucharon gritos desgarradores y se sintió un intenso calor. Mientras tanto, Marcus, Rick y Cory terminaron su té y se dispersaron por las habitaciones. Ion veía todo lo que sucedía a su alrededor, pero por alguna razón no podía moverse. Durante toda la noche, una tormenta azotaba detrás de la puerta. La puerta de la estación aún estaba abierta. Ion se preguntaba por qué nadie la cerraba. El joven yacía junto a la chimenea, sin poder moverse. En ese estado, se sumergió en un sueño profundo. Por la mañana, fue despertado por el ruido. Rick estaba afuera y gritaba algo, la puerta de la estación ya estaba cerrada. Ion se levantó rápidamente y miró por la ventana. Afuera, la tormenta seguía azotando.
Ion se vistió rápidamente con ropa abrigada y despertó al capitán Marcus. Cory no se veía por ningún lado. Ion recordó su sueño de anoche y, con un sentimiento de miedo abrumador, bajó al sótano para verificar si todo esto era una ilusión o no. El sótano estaba vacío y oscuro. Ion no se atrevió a bajar y fue al patio para verificar cómo estaba Rick. En la puerta, Ion se encontró con Marcus, quien regresaba de la calle. ¿Dónde está ese loco?, gritó el capitán. Este idiota ha destrozado todos nuestros snowmobiles. El capitán caminaba nerviosamente por la estación buscando a Cory. ¿Y dónde están Marta y Christie?, preguntó, con los ojos abiertos. Ion no entendía del todo lo que estaba sucediendo. El tranquilo y sensato capitán que conocía se había convertido en una especie de bestia nerviosa e irritada. «¡Maldición! ¿Qué está pasando aquí?», exclamó Rick desesperado, regresando del patio. Todos comenzaron a revisar la estación en pánico, pero no pudieron encontrar ni a las chicas ni a Cory. Habían desaparecido como si se hubieran evaporado. Sus camas estaban deshechas. Daba la sensación de que simplemente se levantaron y se fueron. «Rick, intenta comunicarte con la estación», ordenó el capitán y se sentó a la mesa, encendiendo un cigarrillo nerviosamente. Marcus miraba por la ventana y fumaba en silencio. Sus manos temblaban. Mientras tanto, Rick intentaba desesperadamente establecer contacto con el centro de investigación, pero solo se oían interferencias al otro lado. Ion se sentó junto a la chimenea y miró fijamente al capitán. Solo ahora se dio cuenta de que durante todo su tiempo en la Antártida no habían visto a nadie más. Además, aparte de la orden del capitán de llevar a los investigadores a la estación Adventure, nunca pudieron establecer contacto con el centro. El miedo comenzó a envolver a Ion. Después de todo, si Marta y Christie salieron afuera, seguramente ya están muertas. ¿Y Cory? Cory ha sido extraño desde el principio. Los pensamientos de Ion fueron interrumpidos por el capitán, quien saliendo de su estupor, se dirigió a él. «Ion, vamos a verificar la sala del generador, tal vez estén allí». Mientras tanto, afuera la tormenta seguía azotando. Más allá de las escaleras de la puerta de entrada de la estación, no se veía nada. Ion se levantó de su asiento, tomó mecánicamente una lata para llenar el generador y se paró junto a la puerta. Marcus lo miró de manera extraña. El joven todavía sentía que Marcus se había vuelto diferente. Rick estaba sentado a la mesa y también lo miraba con una mirada extraña. En sus ojos se leía una ira desenfrenada. Pareciera que esta situación debería haberlos llenado de miedo, preocupación o desesperación, pero en lugar de eso, Marcus y Cory estaban increíblemente enojados. En algún momento, incluso pareció que estaban a punto de atacarlo. Incluso quería salir corriendo y refugiarse en la sala del generador. En ese momento, estos dos le parecieron extremadamente hostiles. Pero luego Marcus se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. Con la mano, señaló a Ion para que fuera adelante. Aún había una especie de ira ardiendo en los ojos del capitán. Ion siempre seguía a Marcus, ya que era menos experimentado y todavía estaba aprendiendo. Por esta razón, la petición de Marcus de ir primero lo hizo sentir aún más alerta. Ion caminaba adelante, aferrándose al grueso cable que conducía a la sala del generador. La tormenta era tan fuerte que el joven temía soltar el cable. Tenía miedo de que una ráfaga de viento lo arrastrara. Miraba hacia atrás cada vez y trataba de mantenerse un poco alejado de Marcus. Sentía una amenaza de su parte. Ion quería ser el primero en llegar a la sala del generador y cerrar la puerta tras de sí, para evitar que el capitán entrara. En un instante, el cable al que se aferraba Ion fue bruscamente jaloneado. El joven casi lo deja caer de las manos. Miró hacia atrás y no vio a Marcus en ninguna parte. En ese momento, se dio cuenta de cuánto tiempo habían estado caminando esos 300 metros hasta el edificio del generador. Ion había perdido la noción del tiempo, pero sabía con certeza que habían estado caminando más tiempo del debido. Tal vez Marcus se quedó atrás,
pensó John para sí mismo y quiso acelerar el paso para llegar al generador lo más rápido posible. Pero luego vio frente a él una silueta negra. En un instante, esa silueta se abalanzó sobre él y comenzó a estrangularlo. A través de las gafas protectoras del agresor, John vio los ojos furiosos de Marcus. Sus globos oculares estaban llenos de sangre y espuma salía de su boca. Toda su cara estaba roja y emitía un calor insoportable. John, horrorizado, apartó al capitán de sí. El miedo le dio fuerzas. Corrió por el camino nevado y no se atrevió a mirar atrás. En su mente reinaba el caos. Mientras se acercaba a la sala del generador, alcanzó a ver de reojo cómo Marta y Christie, como estatuas, estaban a ambos lados de la entrada del edificio. Estaban ligeramente vestidas y cubiertas de hielo y nieve. Sus almas habían abandonado hace mucho tiempo sus cuerpos. Estas estatuas inmóviles señalaban la entrada a la sala del generador. John tenía la sensación de que escuchaba al capitán alcanzándolo. Con todas sus fuerzas, el joven se abalanzó sobre la puerta y, una vez adentro, la cerró con llave. No podía explicar lo que le estaba sucediendo. El combustible del generador se había agotado y el ambiente dentro ya estaba bastante frío. Por lo tanto, John se apresuró a llenarlo para calentarse. No podía recordar cómo había pasado el día. La hora se acercaba a la noche y el entorno comenzaba a oscurecerse. John se acurrucó en un rincón, tratando de no hacer ningún ruido. Un par de veces le pareció que alguien golpeaba la puerta y lo llamaba por su nombre. En su delirio, escuchaba la voz de su madre y su amigo William. Llegó la mañana. John miró por la ventana y vio que la tormenta había cesado. Abrió la puerta y vio que las estatuas de Marta y Christie habían desaparecido. A lo lejos, vio que la puerta de la estación de investigación estaba abierta. Un miedo irresistible lo hizo regresar y cerrar la puerta nuevamente. Lo atormentaba la premonición de que en ese edificio había alguien ajeno y que esa entidad solo estaba esperando que él saliera para llevárselo. Así, John pasó 3 días en su escondite. Cuando llegaron los rescatistas de la estación vecina, él se negó a abrirles la puerta. Todavía no podía entender lo que estaba sucediendo. Cuando empezaron a cerrar la puerta desde afuera, John ya estaba despidiéndose de la vida. Alejémonos de la puerta para que no les caiga encima, escuchó John una voz que venía desde afuera. Un par de minutos después, la puerta de hierro se derrumbó y varias personas entraron en la sala del generador. Lo levantaron, lo subieron a un vehículo todoterreno y lo llevaron a la estación. Allí se enteró de que todos sus colegas habían desaparecido sin dejar rastro. Pero lo que más lo impactó fue el hecho de que nadie en el centro de investigación había dado la orden de que se dirigieran a la estación Edbenche.